Hola amigos, hoy día les tengo preparado un pequeño video que me pidieron para ver los diferentes tipos de gubias y cómo se utiliza. Eso espero que les va a ayudar también a escoger sus gubias al momento de comprarlas y ver un poco qué usos diferentes podemos tener, ¿no? Primeramente tenemos tres grandes clases de gubia. Eh, Son primero las gubias derechas, fierro derecho, significa que el fierro va de frente derecho, ¿eh? De diferente forma tenemos, pero siempre el fierro es derecho. Eh, Acá también tenemos más grande, un fierro derecho. Son las gubias básicas que nos va a servir la mayoría del tiempo para tallar, ¿no? Después, otra clase de gubia es las gubias curvas. No tengo mucho de esas, solamente unas pequeñas. El fierro acá está incurvado, como este también, gubias curvas. Es un uso un poco más diferente, se usa como palanca al momento de tallar y permite acceder al lugar que sería más difícil de acceder con gubias derechas, planas. ¿Ok? Y la tercera clase es gubias codo o cuchara, como puede ver, que es aún más con más codo para poder dar una palanca y cavar huecos, encontrar lugar inaccesible con las gubias planas, ¿no? Ok, todos esos tipos de gubias, esas tres categorías se diferencia cuando a la hora de comprar por internet, si compra alguna marca, tiene una letra. No voy a entrar en detalle en ese tema porque ya es un poco más complejo. Creo que las cubas son L o algo así, ¿no? Y cada forma está determinado por un número y el ancho también por un número. No voy a entrar en tantos detalles, vamos a hacer un curso simple sobre los tipos de gubias. Después, una vez que sabemos ese diferente tipo de curvas, yo te recomiendo, si vas a empezar con un juego básico, a empezar con gubias derechas o con un pequeño juego así barato que te permita empezar con un poco de todo mezclado. Esos son gubias baratas, como les dicen acá, son una chinada, pero sí te sirve bastante, ¿no? Para poder empezar y son eficientes, lo tengo desde mucho tiempo y me funciona hasta ahora. Este nomás le cambié su mango porque se ha roto un día que se cayó. Ok, entonces gubias planas. Si yo tendría que escoger tres para empezar, yo personalmente escogería este, que es una gubia, este o esta, que son curvas como media caña, una en V o pico de gorrión, como lo llaman también, y la tercera una gubia plana. Ok, vamos a ver a qué sirven cada una de esas gubias. Son las formas general que vas a encontrar: forma de U, forma de V y plana. Antes de entrar en eso, vemos que tenemos diferente grosor y tipo. Esos son gubias típico de carpintería que casi nunca utilicé porque no son muy adaptadas para el tallado en realidad. Es un fierro muy espeso, muy ancho, que permite dar golpes fuertes. Es bueno para entrar en madera gruesa, pero no me gusta mucho el espesor del metal. No te recomiendo comprar gubias muy espesas, muy gruesas. Son difíciles de afilar y aparte no te dan un trabajo fino, no permite trabajar con la mano. Si te fijas en este fierro, es más fino, ese es importante. Una gubia grande también como esta es de mejor calidad porque el fierro es más fino y te permite hacer mejor trabajo. Ese grosor de gubia te sirve más que todo
para sacar mucha materia rápidamente. Es útil cuando tú vas a hacer un tallado de grande tamaño y necesitas sacarle mucha materia. Empiezas con eso y tiene sus anillos porque van a aguantar mayor golpes. Con esas gubias vamos a trabajar con maceta y eso te permite proteger la madera de los golpes fuertes, que estas no necesitan porque trabajamos a la mano o con maceta pero con pequeños golpes. Ok, primera gubia, vamos a ver el pico de gorrión, la gubia en B. ¿A qué sirve más que todo esa gubia? Es para dibujar y delimitar tus formas. Así permite seccionar la fibra y después ir cavando de un lado sin que arranque el lado que tú quieres guardar. Ok, vamos a meter un poco en práctica y ver también el uso de las gubias. Así hacemos el tema de las diferentes gubias y del uso. Voy a dibujar algo súper simple, solamente para la práctica. Un tipo de sol. Ok. Vamos a hacer un solcito. Algo súper simple para ver el uso. Ok. No lo voy a tallar todo. Y utilizamos las gubias, vamos a delimitar lo que queremos que sobresalga con el pico de gorrión. La forma de utilizar, bueno, antes de mostrarle hay que saber que hay dos tipos de escultura. La escultura de bajo relieve, como estamos haciendo acá, sobre una tabla, vamos a hacer un dibujo y a resaltar el dibujo. Y la escultura de 3 dimensiones, que es lo que yo hago. Casi nunca practico ese bajo relieve, no es mi especialidad. Y el uso de las gubias es un poco diferente en los dos. En qué es diferente es que, por ejemplo, en bajo relieve, por ejemplo, van a utilizar bastante los diferentes tipos de medida para hacer su dibujo exactito. En 3 dimensiones yo casi puedo hacer todo con 3 gubias. Ok, entonces empezamos. Siempre la regla es utilizar las 2 manos para controlar tu herramienta. No se puede hacer con una mano porque si no vas a salir por allá. Entonces esta mano va a dirigir, esta mano dirige la gubia, le da el movimiento, apoyamos nuestra mano acá y la otra empuja y también le da el movimiento. Entonces vamos así. Listo. Delimita ese lado, este lado de acá. Ahí, forma redonda, pequeños golpes para llegar al borde. Acá igual. Solamente voy a hacer la parte superior porque no quiero hacer mucho tiempo de talla en este video. Quiero hacer un video corto y práctico. Y para acá. Ok. Interesante también que, como te enseñé en varios videos, utilices las 2 manos para poder manejar tu gubia rápidamente de un lado del otro y poder tallar en el sentido de la fibra adecuada. Básicamente ese es el pico de gorrión. Acá tenemos una grande que está oxidada porque nunca la utilizó en este momento. Sería para tallar algo más grande. También te sirve para acceder en forma, en ángulo, cavar en profundidad. Para bajo relieve, más que todo es para dibujar, pero escultura de 3 dimensiones te sirve para sacar madera en lugar un poco inaccesible. Después tenemos las gubias media caña o en forma de U. Todas esas gubias, bueno, para el tallador de 3 dimensiones es para sacarle material. Vamos a sacar material y cavar, ¿no? Entonces acá es igual, voy a retirar esta parte que quiero rebajar.
tomando a contraveta tendría que voltear la madera, pero como este material lo quiero retirar, no me importa si se arranca o no, al momento que eso queda intacto. Ok, estamos bajando y va resaltando nuestro solcito. Bueno, tendría que cavar así en este sentido en realidad, porque si no se me corta se levanta la fibra, sino que ahorita no quiero voltearlo, está amarrado así. Vamos a hacer de este lado, va a estar en la veta. Y si quiero trabajar con la maceta, voy a darle atrás con golpes despacio, pero para este tipo de madera no es necesario, con la mano va muy bien. Ok, esas medias cañas va a servir a rebajar y a quitar material. No voy a avanzar más, no es el objetivo de este video. Y para terminar, tenemos este tipo de gubia, que son gubias planas, pero tiene un corte de ambos lados, un ángulo de ambos lados. Eso que le diferencia de los cinceles de carpintería, que son afilados solamente de un solo lado. Nosotros utilizamos eso. Eso más que todo va a permitir redondear o quitar algo sobresaliente, como este borde, o redondear esta esquina, por ejemplo. Vamos a poder redondear esta esquina. Ven cómo utilizo la gubia, una mano para empujar, y lo corto un poco de costado, porque así la fibra, el filo del metal va cortando un poco mejor. ¿Ya? Puedo trabajar con gubias más grandes como esta y avanzar un poco más rápido. Estas planas, ahí te permite redondear cosas sobresalientes o trabajar cosas que son sobresalientes. Ok, eso es lo básico. Pico de gorrión, dibujo, delimitaciones, media caña o en forma de U para quitar material, sacar material, cavar, y eso para sobresaliente, para redondear o dar forma a cosas que son sobresalientes. Después en plana tiene así en forma de ángulo para ir en puntita, acceder al lugar diferente. Tienes forma de V así curva para que te ayude en caso de lugar inaccesible. Una otra plana que es curva y que es afilado solamente de un lado. Eso te sirve para cavar como palanca. Acá no tengo cómo utilizarla acá. Y ese tipo de cuchara también para cavar como hoyo. Eso nos va a permitir hacer como huequitos. Okay. Cavar. Ok.
siempre hacia afuera, nunca hacia ti, y manejando con las dos manos. Hay algunas reglas de seguridad que tenemos que ver, ¿eh? Es que, por ejemplo, ¿por qué utilizo las dos manos así? Es que si tú vas a agarrar la madera acá, esos son gestos que nunca se debe hacer, porque empujando con esta mano no tienes ningún control de tu gubia y va de cualquier lado y puede muy bien terminar acá y ya te pinchaste el dedo, o estando así no tienes control, vas por acá, te puedes golpear la mano, sales sin control. Entonces siempre control con la mano. Igual cuando golpeas, asientas tu mano, ponte la posición y golpeas atrás, controlando, ¿no? No estás con la mano en el aire empujando y ahí sale volando tu mano y puedes golpear. Peor si estás hacia ti, nunca hagas hacia ti, porque puedes terminar con la gubia en la barriga o hacia algunos de tus dedos. Yo sé que en mis videos va a haber muchas veces que yo tallo hacia mí. Es un tema, yo tengo bastante costumbre y eso lo hago porque yo estoy tallando el piso. Ese es el tema de vivir en departamento y que no puedo mucho golpear en esta mesa por el tema del ruido. Yo sé manejarlo, siempre cuando tallo hacia mí tengo la mano que agarra y en ningún momento esta mano está empujando. Yo más bien aguanto y detrás tallo, así, pero ahí termina, ¿ve? Ya no puede ir más lejos. Entonces lo controlo, no permito que vaya hacia mí. Es muy importante las reglas de seguridad porque trabajamos con herramientas que puede ser, te puede causar grandes daños. Vamos a ver en un próximo video los gestos de primer auxilio cuando te cortas u otros tipos de herida que puedes agarrar con este pasatiempo, porque es algo que siempre va a pasar, aunque respetamos la regla de seguridad. Siempre terminamos pinchándonos un momento a otro. Ese es aprendiendo. Y así, acá es otra gubias de forma chiquita para hacer detalles. Igual voy tallando chiquito para quitar materia, pero de forma más precisa, más fina. Ok. Así que como ves, yo te recomendaría o comprarte un juego así, la chinada, como se dice, pero muy práctico para empezar. Te permite hacer un poco de todo. O si tú quieres hacer cosas grandes, empezar bien, te recomiendo al menos un juego que tenga ese tipo de gubias. Ya, mínimo 3. La gubia en V, la gubia media caña y la gubia plana. Ok, esas son las 3 más importantes en fierro derecho. Después ya incrementando si necesitas. Ese por ejemplo lo uso muy poquito, es para ocasiones. Lo básico, 3 fierro plano. En general los juegos vienen de 6 gubias o 8. Si vas a comprar un juego así, verifica que al menos tenga esas 3 de acá para poder comprarlo, ¿no? Como siempre en el video te voy a dejar enlace de tipo de juego que tú puedes comprar. Evita de comprar gubias que tenga esta forma, esta pinta, porque te vas a frustrar con ese tipo de gubia y son muy duros de afilar. Así que espero que te sirva este tutorial. Si tienen preguntas, déjalo en comentario. No olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para ver los últimos cursos que estoy subiendo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.